Buenas tardes. Buenas, profe. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Y ustedes? ¿Cómo pasaron el Día del Estudiante? Profe, no la saludamos para el día del profesor, profe. Está bien, no se preocupen. ¿Cómo están bien? Con un regalito, una manzanita lo arreglamos cuando nos veamos. Profe, yo pensaba helado o algo así. Bueno, hay libertad de ideas, no hay problema en eso. Pero muy Perfecto. bien. Recibo ofertas, ahí está, ahí recibe una manzanita, miren, qué rico. Bueno, muy bien. Bueno, y que varios me pusieron un mensaje respecto a examen. Habían dos errores muy importantes que, bueno, se dieron cuenta, así que mejor, así ahora corrijo la numeración respecto a la nota final. Uno se refería a la resolución de un ejercicio en el cual había un cambio en el valor de las variables de decisión y la respuesta correcta era verdadero y estaba tildado que la respuesta era falso, ¿sí? Y la otra pregunta era respecto a un gráfico donde se afirmaba que los pares ordenados eran donde la X era 0 y en realidad era la Y 0, ¿sí? Entonces, bueno, esas dos preguntas se les va a anular ese puntaje y entonces cuando yo haga esa corrección van a ver que se modifica un poquito la nota, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más. No, profe, lo que pasa es que medio me deprimí cuando vi que estaba bien y bueno, cuando vi Claro, que los chicos planteaban lo mismo me quedé más tranquilo. claro, sí, sí, sí. Sí, eso es lo importante, que puedan revisar, que puedan ver bien de qué se trataba, puedan comentarlo. Yo por eso no hice inmediatamente la corrección, que quería que todos siguieran viendo, porque uno lo hace y cree que está todo bien y lo prueba 1000 veces, como pasa con los programas, lo prueba uno y uno no alcanza a ver, digamos, muchas veces el error o una pequeña diferencia. Entonces, los que realmente están ahí con el estrés de probar y de decidir qué es lo que se responde, ahí son ellos los que terminan dando el veredicto. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, Yo también estoy cursando laboratorio y veía que a lo mejor no sé si tiene el mismo sistema que cuando hace el control, cuando respondíamos, si yo respondía y después volvía a repasar y modificaba las respuestas, ¿eso me baja también un puntaje en este caso? claro, sí, sí, le bajo un puntaje. Que Uh, usted ha hecho dos intentos, ¿sí? Entonces, por más que el examen completo tiene un solo intento permitido, usted tiene varios intentos permitidos en las preguntas, ¿sí? O sea, ok. internamente en el examen, varios intentos permitidos. Entonces usted dice, bueno, yo ya respondí esta como verdadero y me parece que está bien y ya la envío. Después dice, pero no, acá voy a revisar y me doy cuenta de que no, de que esto me da falta. Entonces usted va y corrige. Entonces ahí eso tiene un puntaje menor, ¿sí? Se le quita puntaje. Bueno, profe, menos mal que le pregunto porque por ahí en realidad nunca uno no la envía hasta que envías el envío final. Pensé que respondiendo cada una de las preguntas y pasando de una a otra, eso es como que se envía automáticamente al pasar de una Ah, pregunta a la otra. sí, ya las va tomando. Ok, profe. Bien, acá me dice sí, puede ser, era al revés, que era falso y estaba dado como verdadero, muy bien. Y en el punto del gráfico 0406
no me permitió ponerlo así, terminé poniendo 0,6. Tendría que fijar. Profe, Sí, no sé si me escuchan. y lo escucho bien, dígame. Profe, ¿cuál es el sentido de que ponerle si uno se equivoca en la pregunta y después lo corrige y le baje? Que no entiendo mucho la lógica de eso. En realidad, si usted lo hace en el momento y no le está, ¿sí? Si usted no le envió a la respuesta, todavía no la toma, ¿sí? Pero si usted ya la envió, ya tiene una respuesta tomada por el examen. Entonces, si usted corrige ese envío y vuelve a enviar, es ahí donde le resta el 33%. Inclusive, el puntaje, yo no sé si han tenido oportunidad de conocer cómo se arma el examen de la plataforma. Uno le puede dar puntajes positivos y negativos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo en un principio ponía, por ejemplo, si había muchas preguntas correctas y, me elegían la opción, ninguna de las otras es correcta, por supuesto era muy grave el error. Entonces le ponía el 100%, que me restara el 100%. Lo que pasa, me resta el 100% total del examen. Entonces era muy injusto lo que yo estaba haciendo, ¿sí? Pero bueno, eso se va aprendiendo con el tiempo. Entonces, ¿qué hago? Cuando una respuesta es incorrecta, esto el 5%, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa? Que si ya tiene poco puntaje respecto a las otras preguntas que ya contestó, restarle un 5% sería bastante para la nota final. Entonces, cuando ustedes responden una respuesta incorrectamente, puede o no dar puntaje o dar un puntaje pequeño, que puede ser que sea una respuesta parcialmente correcta, ¿sí? Entonces en ese caso se le da un puntaje pequeño o se le puede restar puntaje respecto a la gravedad del tipo de respuesta. Igual que, por ejemplo, ¿qué me pasó una vez? Había un alumno que me discutía su nota, que él había calculado, digamos, al 100%, lo había dividido por la cantidad de respuestas, eso le daba un puntaje por cada una de las preguntas, ¿sí? O sea que es correcta, porque así es en la plataforma, pero ¿qué pasa? Dentro de una pregunta, supongamos la de opción múltiple, yo para una sola pregunta puedo tener una sola respuesta correcta, puedo tener 5 respuestas correctas, ¿sí? A esas 5 respuestas correctas no tienen el mismo puntaje cada una. Por ejemplo, si cada pregunta tiene un total de un punto, sería, supongamos que hay 10 preguntas, el 10% de la nota, dentro de esa pregunta cada respuesta puede tener un puntaje diferente. Es decir, que a una respuesta le puedo dar el 50% de ese punto, la otra respuesta le puedo dar el 5% de ese punto, a otra respuesta darle el 25 y a otra el 15. ¿Sí? O sea que no es un cálculo aritmético de dividir todos por la cantidad y chao, ya tengo el puntaje. No es así. Es bastante discriminatorio el puntaje. Eso es que ustedes tienen que ser tan cuidadosos al responder y al elegir las opciones correctas. Uno no selecciona ninguna de las opciones, no va a tener el punto completo directamente. Vamos que yo digo, bueno, el examen tiene 10 preguntas, o sea, el 10% corresponde a cada pregunta, ¿sí? Entonces, si esa pregunta usted no la respondió, tiene el 10% menos de la nota. No se suma nada, pero tampoco se resta nada.
Profe, creo que se refería al caso donde, por ejemplo, pasa la pregunta 2 y no está seguro, entonces pasa a la que sigue. Sí, la deja sin responder. Si se cierra el examen y esa pregunta queda sin responder, ese 10% no se suma. O sea, ya tiene un 10% menos de la nota. Ahora, si usted la salteó, pero después la responde, no hay problema. Tener el puntaje cuando la responda. Profe, ¿se escucha ahí? Sí. Creo que los chicos no sé si han comprendido bien, pero cuando se tiene el examen, se puede empezar si se quiere por la última pregunta. Sí, Se perfecto. puede responder cualquiera y el Ujú. puntaje, o sea, se toma en cuenta la respuesta una vez que se envía la totalidad del examen. Un ejemplo, si yo en el primer ejercicio selecciono una opción y cuando voy avanzando en el examen me doy cuenta de que no era correcto, se puede volver tranquilamente a modificarlo y no pasa nada. El puntaje se toma una vez que se envía todo. No es así, ¿verdad? Depende, porque si está la opción de enviar, o sea, de comprobar la respuesta, y vieron que a veces hay un botón enviar y a veces hay un botón comprobar, ¿sí? Está presente ese botoncito, ustedes ya están enviando antes de cerrar el examen. O sea que están haciendo que el examen tome la respuesta. ¿Me entienden? Claro, en el caso justo del examen que rendimos, únicamente Sí. creo que nos daba la opción dice enviar todo y terminar, que es como que ahí se finaliza, se cierran todas las opciones que hemos marcado. Claro, bueno, entonces sí, al enviar todo, ahí es cuando toma las respuestas, entonces no hay posibilidad de ver si hicieron la corrección en algunas de las preguntas. Claro, claro. Bien. Problemas. Bueno, por ahí se le entrecorta la comunicación. ¿Se escucha bien ahí? Sí, profe, se escucha bien. Bueno. Cuando se pone terminar intento, dice Flor, luego dice si queremos revisar y luego terminar definitivamente. Claro, siempre nos da la opción de que nos arrepintamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros terminemos el intento no vamos a poder volver a abrir el examen. A eso se refiere. Sí, 0,94, no, 0,94 sería un 9. Pero ahora con la corrección de puntuación que yo les voy a dar, no, perdón, ¿usted es 0,94? No, Juan, 0,94 no llega al 1. Claro, 5,61 sí sería un 6. Y con 6 se regulariza, ¿sí? Claro, 9,4 es 9, muy bien. Profe, ¿no se regulariza con 4 y se promociona con 6? ¿O se promociona con otra nota más Todo alta? con 6, todo con 6 se regulariza. Perdón, se regulariza con 4 y 5. Claro. Se promociona con 6. Perdón, no presté atención a la pregunta. Me estaban preguntando si se promociona. Se regulariza. No, ¿Con cuánto se regulariza? claro. Bien, sí, se regulariza con 4 y 5. Con 6 se promociona. Muy bien, gracias por llamarme la atención. ¿Vieron el detalle? Qué importante. Sí, debe recuperar el parcial, Juan. Sí, sí. Bueno, muy bien. Vamos a ver si tienen algo más que preguntar. Si no, ya vamos a pasar al tema nuevo. Los controles son únicamente para que ustedes afirmen conocimientos y para que hagan, digamos, consultas, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo les doy el trabajo práctico, ustedes a veces lo hacen en clase,
A veces lo terminan y lo envían, les doy los resultados. Lo importante es que sepan armar el modelo y resolverlo y sacar la conclusión de cómo fue la respuesta. Pero yo no tengo una comunicación fluida, digamos, con ustedes cuando ustedes están resolviendo. Entonces, hay cosas que las consultan con los compañeros, hay problemas que los resuelven en grupo. Entonces, es importante que puedan ver puntualmente ciertos temas, ¿sí? Entonces, el control es para afirmar conocimientos y para aclarar dudas. Si yo veo que, por ejemplo, han estado presentes ahora, que es el tema del internet, que muchas personas no lo pueden mantener por mucho tiempo con la conexión, entonces yo voy y me fijo cómo ha sido la participación en los controles, ¿sí? Que a veces a la plataforma se ingresa, pero no han podido participar en las clases. Entonces, bueno, los controles serían para ustedes, para repaso y afirmación, y para mí, para ver su participación. Bueno, eso les va a ayudar a comprender mucho mejor los temas. Sí, había una persona que no lo alcancé a ver la consulta en Discord. La tienen que mandar al foro porque yo a Discord no ingreso. Después de que les doy la clase a ustedes, no ingreso generalmente a Discord. Que bueno, se había mudado y no tenía internet y no le avisé a tiempo para poder rendir el examen. Así que bueno, tendrá que pasar al recuperatorio. Va a haber 2 recuperatorios, uno para el primer parcial y el segundo parcial, ¿sí? Claro, es bastante difícil, sí. Bastante difícil. Así que bueno, la próxima vez creo que lo voy a hacer en Zoom, porque me parece que está un poco más flexibilizado el tema con el Zoom de la plataforma, ¿sí? Ustedes también tienen que ponerse en mi lugar de que yo tengo que demostrar que ustedes rindieron. Entonces yo ingreso a la plataforma, ustedes también ingresan, pero por ahí si me piden alguna demostración de cómo fue el examen, tengo que tomar capturas, tengo que andar mostrando el gráfico de participación durante el examen. Entonces, bueno, son compromisos con los que uno no puede soslayarlos, tiene que demostrar que ustedes estuvieron ahí presentes, ¿me entienden? Eso es que, bueno, yo elegí Meet, que me parecía que era un poquito mejor para poder verlos a cada uno, pero también se me complicó un poco, no vayan a creer que estaba tan fácil, había personas que se les cortaba constantemente el internet en forma intermitente. Entonces tenía que anclarlos para ver si estaban presentes, ¿sí? No anular ningún examen, porque lo que menos quiero es perjudicarlos. No, profesora, justo en el día del examen tuve muchos problemas con la conexión propia. Ajá. No he tenido problemas antes, se dio justo ahí. Claro, Porque claro. me parece que ese día hubieron varios que nunca habían tenido problemas y se dio justo ahí. No creo que haya sido culpa del programa. Claro, exacto. Sí, de todas formas, el próximo no es un parcial que estén, digamos, todos al mismo tiempo rindiendo. El próximo es un parcial en el que ustedes presentan un proyecto. Así que no importa si estamos 40 minutos conectados y después nos tenemos que reconectar, porque en realidad van a hacer conferencias de cada uno, personal, individual, y van a durar más de 10 o 15 minutos cada una de las presentaciones, ¿sí? Así que eso sería menos problema. El problema se me va a presentar de nuevo en la recuperación del parcial.
Claro, estamos con ese problema. Todos tenemos algún problema con las conexiones. Claro, el tema de la asistencia también distrajo mucho porque tenía que ver dos cosas. Tenía por un lado el nombre del alumno en mi lista de asistencia y por el otro lado tenía el nombre del alumno en la lista de Meet, que no era el mismo nombre que el de la asistencia. Entonces me costaba muchísimo encontrar el nombre del alumno. Una vez que lo encontraba tenía que ver a ver si veía bien el número de documento. Lo más rápido, pero la captura a veces no se veía nada. Se veía muy esfumado o estaba lejos el número de documento, etcétera. Entonces me tenía que dedicar a anotarlo. Son 2 parciales nada más. Y como va a ser programación de proyectos, ustedes van a presentar un proyecto cada uno individual. Ese va a ser el segundo parcial. Todos los años se ha hecho así. Este año dudé un poco, pero creo que va a ser conveniente hacer un proyecto para que todos tengan su nota con respecto a programación de proyectos, porque hacer un examen a veces no permite que el alumno desarrolle un proyecto y es algo que no se puede dejar de lado porque es muy útil si el alumno necesita organizarse respecto a proyectos que va a hacer en su carrera. Principalmente como programadores, generalmente tienen proyectos muy largos de muchas actividades, entonces les puede convenir para ir organizándose en porciones del proyecto. Es decir, no significa que van a hacer toda la programación de todo el proyecto porque tampoco depende de ellos, ¿sí? De cada uno. Entonces, por lo menos organizarse individualmente y saber bien cómo programar sus actividades en un tiempo determinado. ¿Sí? Sí, lo podría presentar por escrito, es decir, usted va presentando lo que programó y le va poniendo textos para que se lea lo que ha ido armando. Le puede hacer flechitas con cuadritos que tengan el texto indicando de qué se trata, lo que debemos ver con más detenimiento. Bueno, muy bien Ismael. Sí, siento que no pueda hacerlo normalmente. Bueno. Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar con el nuevo tema, que es programación de proyectos, ¿sí? En realidad vamos a hacer CPM. Método de camino crítico. A ver. Vamos a... Voy a compartir la pantalla. Vamos a entrar acá. Entonces, bueno, primero que nada, tenemos el método PERT, que es una técnica de revisión y evaluación de proyectos que se creó en 1958 en Estados Unidos. Se complementó el mismo año con el CPM, método de camino crítico. ¿Cuál es el objetivo de esto? Primero, representar gráficamente el proyecto, de forma que sea posible determinar la duración mínima del mismo. Conocer cuáles son las actividades sobre las que se deberá ejercer un mayor control, es decir, actividades críticas. No serían actividades más importantes, pero sí las actividades críticas son aquellas actividades que no se deben retrasar, ¿sí? Es decir, que
Si te dijo que se van a lograr en 3 días, tienen que estar terminadas en 3 días y no atrasarse para nada. A eso se refiere cuando denominamos a alguna actividad crítica. Por último, obtener información sobre el estado del proyecto en cada una de sus fases. O sea, cuando nosotros tenemos que programar proyectos, tenemos que estar siempre muy atentos a cómo se va desarrollando el proyecto. Vamos a ver. ¿Alguien me está mandando mensajes porque escucho ruiditos? No, ¿no? Muy bien. Entonces, habíamos dicho, eran los 3 objetivos del método de camino crítico. Primero que nada, representar gráficamente el proyecto. Es decir, que nosotros vamos a hacer un dibujito, ¿sí? Ese dibujito nos va a dar una idea general de cómo se va desarrollando el proyecto, ¿sí? Ese dibujito o ese gráfico es un gráfico de red o gráfico de nodos, ¿sí? Muy bien, dice conocer cuáles son las actividades sobre las que se deberá ejercer un mayor control, es decir, las actividades críticas, y obtener información sobre el estado del proyecto en cada una de sus fases, es decir, ir controlando a ver que todo se desarrolle correctamente. Dice, las características que debe tener un proyecto para que pueda ser programado mediante esta técnica son las siguientes. Primero, todas las actividades del proyecto deben estar perfectamente definidas, ¿sí? Es decir, si yo voy a construir, puedo decir hacer pared, pero no puedo decir hacer casa, ¿sí? No puedo decir hacer casa, porque hacer casa lleva muchísimas subactividades, ¿sí? Entonces, la actividad bien definida es aquella actividad que se nombra individualmente y que está separada de otras. Entonces, por eso dice que debe estar perfectamente definida. Después Perdón, dice, profe, que lo debe interrumpa. existir... Sí. El tema sería, en ese caso, ir nombrando como subsistemas del sistema general, de la casa en general, ¿sería así? Exacto, exacto. Entonces usted dice, por ejemplo, instalar cañerías de luz, instalar cañerías de gas, instalar cañerías de agua, estarían bien diferenciadas, ¿sí? Hacer pozos para los cimientos, construir cimientos, construir paredes, no sé, no conozco tanto, pero quiere decir que esté bien definido qué es lo que se va a hacer y que no haya varias tareas mezcladas, ¿sí? Porque si hay muchas tareas mezcladas, podemos cometer el error en el cálculo del tiempo que dura esa tarea. Y por otro lado está el tema al revés, es decir, hay tareas tan unidas unas con otras que a todas las tengo que englobar en una denominación general, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso que dije recién, hacer cimientos, ¿sí? Yo si hago los cimientos de una casa, primero tengo que hacer pozos para poder colocar toda la base de esos cimientos. Entonces, yo podría separar la tarea hacer pozos y luego rellenar cimientos, o podría poner todo como hacer cimientos, todo junto. ¿Mm? Pero eso implica que yo tengo que saber calcular bien el tiempo que va a tardar una como la otra. Es decir, si nombro solo a los cimientos y separado el hacer los pozos, o si nombro a las dos tareas juntas. Entonces, ahí tengo que fijarme, a ver, ¿estoy seguro de lo que estoy diciendo? No conlleva otras actividades que puedan modificarme el tiempo de duración de la tarea. Entonces ahí yo voy a tener que definir bien y estar consciente de todo lo que está incluido en esa tarea. Muy bien, entonces dice, todas las actividades del proyecto deben estar perfectamente definidas, debe existir un orden de relación entre actividades,
cada actividad debe tener una duración determinada, ¿sí? Es decir, que yo no puedo decir, y en eso vamos a tardar más o menos un mes. No, no existe el más o menos. O tardo un mes o tardo una cantidad determinada de días, ¿sí? Por ejemplo, 22 días, ¿sí? O 22 horas, o 22 minutos, o 22 meses, ¿sí? O sea, de acuerdo a la unidad de tiempo que yo elija para determinar el tiempo que se hacen las tareas del proyecto. ¿Mm? Entonces, si quiero decir bien clarito cuál es la actividad, es porque tengo que calcular bien cuánto tiempo se tarda en hacer la actividad, ¿sí? Y al calcular cuánto tiempo se tarda, también voy a tener que tener en cuenta cuánta gente trabaja en la tarea. Porque si yo hago una pared, a lo mejor con un albañil solo o dos, me alcanza. Pero si lo hago entre 4 albañiles, a lo mejor esa tarea la termino en menos tiempo, ¿sí? Entonces, depende de la cantidad de personas que realicen la tarea, lo que va a hacer que yo determine cuánto tiempo va a tardar en terminarse la tarea, ¿sí? Muy bien, entonces una duración determinada y por último, las actividades han de ser independientes entre ellas, ¿sí? Entonces, ¿yo qué podría decir? Yo podría decir, bueno, yo voy a pintar las paredes, ¿sí? Pero pintar las paredes puede estar formado por emparchar las paredes, lijar las paredes, ponerle fijador a las paredes y por último pintar las paredes. O sea, puede tener 4 actividades incluidas. Entonces, dependiendo de cómo sea la duración o la complejidad de esas tareas, es donde yo voy a decidir si quiero poner a las 4 tareas separadas y darle un tiempo a cada una, o si me va a convenir agrupar o de 2 en 2 o las 4 tareas juntas, ¿sí? Eso lo decide el que va a determinar los nombres de las tareas para el proyecto. ¿Alguna pregunta? Me voy a fijar si alguien me preguntó algo. ¿No preguntó nadie nada? Bien. Sí, Profe, dígame. sí, le quería preguntar digamos, sobre 2 puntos, o sea, digamos, como, en realidad, cómo se relacionan esos 2 puntos entre sí, no como cada cual. Con el tema de que las tareas tienen que tener un orden de relación y que las tareas tienen que ser independientes. Eso como, digamos, como plantearía yo que Sí. tengan un orden de relación y que sean independientes también. Claro, en realidad acá la relación se refiere a qué viene antes y qué viene después. ¿Sí? Esa Bien. es la relación. Entonces yo, por ejemplo, si hablamos de la pintura de las paredes, yo sé que lo primero que tengo que hacer es emparcharlas a las paredes, ¿sí? Y no Ujú. voy a pintar primero y después emparchar, o no voy a lijar primero y después emparchar. Yo ya sé que el orden es primero emparchar, ¿cierto? Ujú. Después Y lijar, después ponerle fijador y después pintarlas. ¿Mm? Sí, lo escucho. Y digamos, en el caso de, por ejemplo, yo decidiera, por ejemplo, agrupar todas las tareas que confieren al tema de pintar la pared, por ejemplo, ¿no? Sí. Agarro las Ujú. 4 y las junto, digamos, aún así podría, digamos, dentro de ese grupo determinar ese orden, o ya quedan como una sola tarea en la que, digamos, uno entiende que hay un orden. No. A la grupa le va a quedar una sola tarea. Usted va a tener que determinar y definir cuando vaya a poner en práctica el proyecto, definirle a las personas que ven el proyecto con usted, que esa tarea incluye a todas esas 4. Bien. ¿Sí? Eso lo va a tener que aclarar usted cuando ya vaya a poner en práctica el proyecto. Eso lo sabe usted y posiblemente le haga falta, digamos, agruparlas porque son demasiadas tareas. Son muchas tareas y todas tienen una complejidad sencilla
pero a la vez todas se refieren a lo mismo y como son tantas tareas, usted ha preferido agrupar para que no se le complique tanto, ¿sí? Entonces ahí cuando están agrupadas, ahí entonces tiene que poner atención en el tiempo de duración de la tarea. Perfecto, gracias, profe. Por nada. Sí, hay programas, Juan, que permiten armar la red de proyectos, pero van a ver que las van a saber armar porque es muy fácil, muy sencillo. Lo difícil va a ser después, cuando ya tengan que determinar cómo son los tiempos para poder llevar a cabo el proyecto en tiempo y forma, digamos, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir entonces la diapositiva. Entonces, bueno, una vez que determinamos las tareas, determinamos la relación que hay entre ellas, la duración y la independencia, entonces vamos a ver cómo vamos a armar la red de proyectos, ¿sí? Fíjense que yo tengo estos elementos para la red, son solo dos. Tenemos los círculos, que son los nodos, ¿sí? Los nodos se pueden hacer en forma circular o en forma rectangular, eso es a elección de cada uno, ¿sí? Los nodos van a representar el evento de inicio o fin de una actividad, ¿sí? Es decir, que cuando yo veo un nodo, ese nodo indica que empieza una actividad. Puede indicar también que terminó una actividad que venía antes. Por otro lado, tenemos la flecha, ¿sí? La flecha es la que representa a la actividad realmente. Entonces, cuando yo tengo una actividad, la voy a representar con una flecha. Esa flecha va a tener un nodo que indica su inicio, otro nodo que indica su fin. Después de ese fin, puede haber otras flechas que salgan, donde ese nodo que era fin para esta actividad, nodo de inicio para las actividades que siguen, ¿sí? Entonces, ¿qué es la información que se necesita para crear la red? Primero que nada, cuando nosotros vayamos creando la red, vamos a tener que ponerle un número a cada nodo, es decir, que va a haber un orden de los nodos, ¿sí? Por eso se van a numerar. Por otro lado, para las flechas vamos a tener que elegir un nombre para la actividad. Generalmente la actividad se la denomina con letras. Vamos a tener que indicar la duración de la actividad y qué actividades la preceden a ella, ¿sí? Es decir, cuáles son las actividades predecesoras o actividades que se terminaron de realizar cuando esta actividad puede comenzar, ¿sí? Entonces con estos dos simples elementos, nosotros podemos armar una red de proyectos, ¿sí? Entonces yo les voy a mostrar un ejemplito, ya tengo realizado, ¿sí? Que es un diagrama de red sencillo para que ustedes puedan comprender de qué se trata. Fíjense, nosotros tenemos primero acá un nodo de inicio. Fíjense que el primer nodo tiene el número 1. ¿Todos lo pueden ver bien al diagrama? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bien, fíjense, desde el nodo 1 surgen dos flechas, que significa que son dos actividades, ¿sí? Entonces la primera actividad o la primera tarea, la tarea A, que acá está su nombre, y tiene una duración de 20 días. Y de ese mismo nodo sale otra actividad, es la actividad B, que tiene una duración de 25 días, ¿sí? Cuando las dos nacen del mismo nodo, dice que son actividades sucesivas. ¿Qué significa esto? Que las dos pueden empezar a hacerse al mismo tiempo y a lo mejor pertenecen al mismo proyecto, pero no se están haciendo en el mismo lugar, ¿sí? Por ejemplo, supongamos en la construcción de una casa hay alguien que está emparejando el terreno y la otra actividad es empezar a hacer la medianera, ¿sí? Entonces
Son dos actividades que son completamente independientes una del otro, no se están estorbando entre las personas que trabajan y pueden realizar las dos tareas sin ningún inconveniente. Entonces, las dos iniciaron desde el nodo 1, significa que empezaron desde el instante 0 a trabajar. Entonces, tarea A empieza en nodo 1 y termina en nodo 2. Tarea inicia en nodo 1 y termina en nodo 3. La longitud de las flechas no indica la duración de la tarea. La longitud de las flechas va a ser de la comodidad de ustedes. Lo único que indica la flecha es de que ahí hay una actividad, ¿sí? Fíjense que la primera actividad dura 20, la segunda actividad dura 25. Sin embargo, las flechas son más o menos iguales, no hay mucha diferencia. Lo que tenemos que tener en cuenta es ahora quién continúa a esas tareas, ¿sí? Entonces fíjense, la tarea A terminó en el nodo 2 y desde el nodo 2 nace la actividad tarea C. Esa actividad o tarea C inicia en el nodo 2 y termina en el nodo 4. La tarea C dura 50 días. Ahora, a la tarea B la continúa la tarea D. La tarea D inicia en 3, termina en 4. Esa tarea D tiene 40 días de duración. Fíjense la longitud de las flechas. La flecha de C es un poquito más cortita que la flecha de D. Sin embargo, la flecha de D tiene más duración. Tiene menos duración que la C. Por lo tanto, la longitud de la flecha no tiene información. No tiene información. Es decir, que solamente está escrito el número correspondiente a la duración. Pero no se relaciona con la longitud de la flecha. Ahora, tanto la tarea C como la tarea D terminan en el nodo 4. ¿Qué significa esto? Que para que empiece la tarea E, tanto la C como la D tienen que haber terminado. Si no terminan estas dos, la tarea E no puede iniciarse, ¿sí? Entonces, el nodo de inicio de la tarea E es el nodo de fin de las tareas C y D. Estas dos tienen que estar terminadas antes de que inicie la tarea E. Ahora la tarea E inicia en el 4, termina en el 5 y tiene una duración de 30 días. ¿Sí? El nodo 5 es el nodo final de este diagrama de red. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a armar diagramas de red de acuerdo a proyectos que se nos presenten, ¿sí? Esos proyectos van a tener tareas determinadas. Esos proyectos van a tener duraciones determinadas para cada una de las actividades y esos proyectos van a tener tareas que preceden a otras tareas. Entonces, respecto a esas precedencias es como ustedes van a armar la red. Entonces veamos, ¿qué tarea precede a la tarea A? La tarea A, Mario, me está escribiendo y dice que la tarea A continúa en el nodo 2. La tarea A termina en el nodo 2. Cuando llegamos al nodo 2, la tarea A tiene que haber sido completada. La tarea B tiene que estar terminada cuando llegamos al nodo 3. ¿Sí? O sea que el nodo donde termina la flecha es el nodo de fin. Y ya se terminó la tarea. Profe, ¿le paso una Entonces, consulta? sí. En ese caso también cuando hagamos ese proyecto, calculo que se tiene que dar un totalizador de tiempo, ¿no es cierto? O sea, el proyecto se hace en 2 meses. Veo que es dispar entre el nodo 2 y el nodo 3 el tema de los márgenes de tiempo.
¿Cómo Ajá. trazamos la línea de cómo hacemos una línea coherente? Porque ahí se nos dividen en dos tareas y no Claro. son digamos, no son similares ni los tiempos, y sobre el módulo 4 unas tareas duran más que las otras, digamos. Exacto, exacto. Acá que tenemos, fíjense, tenemos que esta dura 20 y esta dura 25, ¿sí? Ahora, la tarea A dura 20 y está precediendo a la tarea C que dura 50, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Para llegar al nodo 4 por este camino, es decir, tarea AC, tengo 20 más 50, tengo 70 días, ¿sí? Ahora, para llegar del nodo 1 al nodo 4, pero por este camino, que es el camino BD, tengo 25 más 40, tengo 65 días, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que pensar yo? Los dos están en paralelos, son simultáneas las tareas AC y las tareas BD. Entonces, como son simultáneas, tienen que estar dentro del mismo periodo de tiempo. Pero tengo que fijarme cuál es el mayor periodo de los dos, el de AC o el de BD. El de AC, Claro, el de AC es mayor. Entonces, cuando termine el de AC, tiene que haber terminado el de BD, porque el de BD tiene menor cantidad de días. Entonces, acá hay 70 días, dentro de los cuales 65 están ocupados con estas dos tareas. Esos 65 pueden empezar en el segundo día y terminar en el penúltimo día. Es decir que estos 65, digamos que están bailando dentro de los 70. Entonces, ¿cómo tomo este nodo 4? Lo tomo en el día 70. ¿Por qué? Porque tengo que asegurarme de que las 4 tareas estén terminadas. Entonces, el nodo 4 iniciaría, o la tarea E, iniciaría en el día 70, donde me aseguro que la tarea de 20 días más la de 50 se terminó, y la de 25 más la de 40 también se terminaron. En el día 70 inicia la tarea E y entonces el proyecto terminará en el día 70 más 30, 100 del nodo 5. pero fue otra pregunta en relación a eso del tiempo. Si bien ahora estamos trabajando en lo que es un marco teórico y vamos a lo mejor trabajar sobre proyectos que teóricamente en práctica uno va a digitar y no lo va a llevar a la práctica, digamos, va a ser una parte teórica. En el caso de hacer una parte, por ejemplo, si manejamos dentro de lo que estamos hablando de la parte de construcción, hay factores, por ejemplo, que uno tiene establecido. Si, por ejemplo, hay un factor climático X que me genera un retraso porque no puedo poner la parte de cemento, por ejemplo, no puedo generar nada hasta que no pare de llover o no pare de nevar o lo que fuera. Ese tipo de, digamos, sería riesgo no sistemático, si quieres llamarlo más matemáticamente, donde son cosas que no están previstas y que saldrían dentro de lo que sería una planificación relativamente lineal de esa situación. ¿Cómo lo manejaríamos? Bueno, justamente usted ha dicho la palabra clave, previstas. Tienen que estar previstos esos eventos, ¿sí? Entonces usted va a tomar un tiempo medio. Usted dice, bueno, generalmente con buen tiempo, más o menos, yo tardo 2 días en hacer tal cosa. ¿Sí? Pero si se me presenta que justo ese día hay viento sonda y no puedo ponerme en el techo a cablear, entonces lo retraso un día. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el tiempo que pongo? Y bueno, pensando en esa posibilidad y estando en una época, supongamos mes de agosto, que el viento sonda hasta cada rato, y bueno, a la tarea le pongo 3 días, le pongo 2 días, corriendo el riesgo de no cumplir con la tarea de completarla y que después se me retrase el resto de las tareas. Por otro lado, no solamente hay que hacerlo desde el inicio, el hecho de prevenir y de estar pensando en los posibles contratiempos, sino que ya van a ver ustedes que se puede calcular un tiempo optimista y un tiempo pesimista. ¿Sí?
Un tiempo optimista es ese que todo es color de rosa, el tiempo está lindo, los trabajadores todos vienen temprano a trabajar, tenemos todos los materiales, no hay que salir a comprar nada, el agua que necesitábamos y las herramientas están todas. Este es el tiempo optimista. Y después está el tiempo pesimista, que ya lo van a ver más adelante. Ahora todavía no se toma en cuenta eso. Es cuando, bueno, me faltaron trabajadores, no tengo las herramientas, no tengo el lugar necesario, la maquinaria necesaria para hacer tal cosa, o me retrasé porque me olvidé una llave, etcétera, ¿sí? Entonces, eso se va viendo a medida que vamos analizando nuestro proyecto, ¿sí? Bien, por ahora empezamos con tareas sencillas. Ahí me decían que era 75, no, es 65 de un lado y 70 del otro lado, ¿sí? Ustedes fíjense los nodos unidos por las flechas. Las flechas son las tareas, ¿sí? Los nodos son solo indicadores de inicio y fin. Es decir, quién empieza y quién termina, y quién vuelve a empezar y quién termina, ¿sí? Entonces tenemos 70 días por la parte de arriba, 65 días por la parte de abajo. Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es algo que es lo que realmente nos da dolores de cabeza en un principio, que es cómo vamos a realizar este cálculo de los tiempos. Fíjense que acá, esto por un lado es la gráfica de Gantt, la pueden hacer a mano o la pueden hacer con el project, por ejemplo, ¿sí? Que es representar a las tareas con cuadritos del mismo tamaño respecto a la unidad de tiempo, ¿sí? Entonces fíjense, acá la primera tarea empieza en el nodo 1 y dura 20 días, entonces la tarea A, acá están especificadas todas las tareas, la tarea A se representa con 20 cuadritos de un color. Otra tarea que está simultánea con 20 es la tarea B. Entonces se coloca el nombre B, se dibujan 25 cuadritos, lo que colorean, 25 cuadritos. Acá se pone el inicio, que iniciaron en el día 1 y terminan el día 25, ¿sí? Después está la tarea C, que la tarea C es la que continúa a la tarea A. ¿Sí? Entonces, acá en los cuadritos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar un poquito más arriba, si pueden ver todo. La tarea A terminaba acá en el día 20. Entonces, en el día 21 comienza la tarea C. ¿Sí? Y se colorean 50 cuadritos que son los que corresponden a la tarea C, ¿sí? Esa es la gráfica de Gantt. 50 cuadritos. Luego tenemos la tarea D, que es la que continúa a B con 40 cuadritos. Entonces, fíjense, la B terminaba acá en 25. Entonces, en 26 va a iniciar la tarea D. Tiene 40 cuadritos. Entonces, fíjense que acá lo que tenemos es los 20, los 25, los 40. Acá tenemos este tiempito, es este que está acá, ¿sí? Es el tiempo de relleno, digamos, que son 1, 2, 3, 4, 5 días. Son la diferencia entre los 70 y los 65 días, ¿sí? Es decir, que nosotros tomamos el tiempo mayor, tomamos el tiempo de 50 más 20 como 70 para el inicio de la última tarea. Por eso que acá se coloreó un colorcito diferente, ¿sí? Los 5 días que quedaban sobrantes. Y entonces acá empieza recién en el día 70, empieza el, que acá me faltó, el día 70 acá, empezaría la
tarea final, que es la tarea E. Entonces ahí tenemos 30 cuadritos coloreados para decir cómo es el proceso de nuestra gráfica. La gráfica de Gantt también nos sirve para hacer una visión general de cómo va avanzando nuestro proyecto. Eso también lo van a tener que representar ustedes. Bien, ahora viene la parte difícil, la parte de calcular los tiempos. Entonces, fíjense acá, yo ya tengo un montón de números. Estos numeritos lo voy a dejar acá, lo vamos a trasladar para que ustedes vean cómo se hace. Primero que nada, tenemos a la vista la red. Si nosotros no tenemos a la vista la red, nos vamos a perder seguro. Entonces, generalmente es conveniente tener la red a la vista, ya armadita. Entonces, teniendo la red a la vista, voy a mover un poquito por si alguien me pregunta algo. Project se pone la categoría, el tiempo y quién es el predecesor anterior y te aparecen barritas con el tiempo. Eso es profecía, así es. No es en Project. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense, yo tengo la tarea. Estas tareas son las tareas que conozco. Son las tareas. Muy bien, esas tareas que conozco las tengo que nombrar a todas. Las predecesoras, es decir, las que están antes de que cada tarea inicie. Entonces, esas que están antes de que cada tarea inicie, las tengo que tener en cuenta. Por último, tengo los tiempos de duración, que también les voy a poner un colorcito, son los tiempos que voy a tener que tener en cuenta para poder completar todo este cuadrito. Entonces, ya que tenemos con esos tiempos de duración y con las predecesoras, como yo voy a tener que ir calculando el total del tiempo que dura mi proyecto. Ahora, fíjense que acá tenemos tiempos tempranos, tiempos tardíos, y esos tiempos tempranos y tardíos, yo tengo que decir cuáles son los que voy a tener en cuenta. Entonces, vamos a ver. Primero que nada, inicia en el nodo 1. El nodo 1 significa que no tengo nada hecho antes. Por lo tanto, es el inicio 0. ¿Sí? Empieza en el momento 0. Inician en el momento 0 la tarea A y la tarea B. Por lo tanto, la tarea A va a iniciar en el momento 0 y la tarea B también va a iniciar en el momento 0. Muy bien. Ahora, estos son los tiempos tempranos. ¿Qué significa? Los tiempos tempranos se refieren a la forma más, digamos, más corta de realizar mi proyecto. A ver, espérenme un segundo, por favor. A ver, ¿escucha bien ahora? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver. Tenemos, le dijimos, la tarea A empezaba en el momento inicial del proyecto, en el nodo 1. Y la tarea B también. Entonces, ambas inician en el instante 0. Ocurre que yo acá voy a tener que calcular el final. Por lo tanto, voy a hacer una cuentita. Entonces, como es Excel, voy a decir, miren, el final de esta tarea es el momento inicial tomándole la duración de la tarea, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué dice? Que la tarea A va a iniciar en el momento 0 y va a terminar en el momento 20, es decir, a los 20 días.
La tarea B tiene otra forma, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, lo mismo. Lo inicial más la duración de la tarea, ¿sí? Entonces, una termina en el día 20, la otra terminaría en el día 25, ¿sí? Muy bien, pero ahora, ¿qué ocurre? Ahora tengo que pensar en las predecesoras. Estas no tenían predecesoras, por eso tenían el guioncito. Pero la tarea C ya tiene una predecesora, que es la A, la cual ya hemos calculado su fin. Entonces, el inicio de C va a ser el fin de su predecesora, es A, y ahí va a estar su inicio, ¿sí? El fin va a ser su inicio más la duración de la tarea. ¿Vamos? Entonces, la tarea A sabíamos que duraba 20 días, la tarea C sabemos que inicia en el momento 20 y termina en el momento 70. ¿Por qué? Porque dura 50 días. Vamos a ver, la tarea D continúa a la tarea B, de la cual ya hemos calculado su principio y fin. Entonces, la tarea D va a iniciar en el momento 25 y va a terminar en su inicio la duración de la tarea. Ahora, ¿qué ocurre? Ya estamos acá, en el nodo de inicio de la tarea E. La tarea E, fíjense, tiene dos predecesoras, la C y la D. Entonces, ¿qué va a pasar? Podemos ponerle 70 y 65 para que inicie E. ¡Qué silencio! Hay que ponerla más grande. Exacto, hay que poner el más grande. Por lo tanto, vamos a usar una función que es la función de máximo. Entonces yo digo, mire, elíjame el más grande entre estas dos. Entonces me va a poner 70. Por supuesto, esto es un ejemplo sencillo donde hay solo dos más grandes, dos que son simultáneas, ¿sí? Puede haber muchas más. Entonces, una vez que tenemos el inicio, entonces digo, bueno, tomo el inicio de esta tarea, sumo la duración, entonces tengo la duración total de mi proyecto, ¿sí? Pero esta duración es en tiempos tempranos. ¿Sí? Hasta ahora tenemos los tiempos tempranos, que significa los tiempos justos respecto a lo que pensamos. ¿Mm? Entonces, vamos a llegar hasta acá a la confección de nuestro diagrama y de nuestros tiempos, y les voy a dar un ejercicio para que ustedes resuelvan. ¿Qué van a tener que hacer ustedes? Primero que nada, armar la red de nodos, es decir, armar la red de proyecto. Una vez que hayan armado la red de proyecto, entonces van a colocar en cada una el nombre de la actividad con su duración. Y eso se coloca dentro de las flechas. Van a colocar un número a cada uno de los nodos que correspondan al proyecto. Ahora yo les digo aclaraciones. Primero que nada, cuando armo una red de proyecto, siempre las flechas tienen que apuntar hacia la derecha. ¿Sí? O sea que siempre avanzan las flechas. Nunca la flecha tiene que apuntar hacia atrás. Siempre hacia adelante, hacia la derecha, nunca hacia la izquierda, ¿sí? Ha pasado, por ejemplo, que por ahí, bueno, no me di cuenta que esta tarea iba un poquito a apuntar hacia otra que ya estaba antes, entonces por eso me salió la flecha para atrás. No. Tengo que hacer, tomar lápiz y goma. ¿Sí? No pienso que con virome me va a salir de una porque me voy a equivocar y voy a hacer un montón de tachones y no voy a entender nada. Con lápiz lo hago, ¿sí? Yo lo hago en la pantalla de forma que pueda modificarlo. Entonces, cuando lo hago, tengo que pensar que siempre me puedo equivocar.
Entonces, la flecha siempre hacia adelante. Hay que ir hacia abajo, como en el caso de la B. Trato de poner el nodo un poquito más hacia adelante para que cuando se incline se vaya apuntando hacia la derecha. En este caso, apuntan hacia arriba o hacia abajo, que sean totalmente verticales, pero nunca hacia atrás. ¿Mm? Bien, eso es una de las Profe, aclaraciones. una pregunta. Sí. Si la tarea es algo más como un servicio o algo abstracto, como, no sé, un plano o un trámite, ¿eso también se pone? Y también, ¿O tiene que ser algo más concreto? a veces el trámite se va desarrollando a medida que desarrollamos la actividad. Por ejemplo, nosotros decimos, bueno, me han hecho la inspección en el negocio y yo estoy esperando la resolución para que saber si voy a poder poner, no sé, las mesas en la vereda o no, ¿no es cierto? Entonces lo incluyo dentro del tiempo, ¿sí? No es que lo vaya a poner separado porque yo no voy a estar sin hacer ninguna actividad hasta recibir el trámite terminado. Entonces trato de incluirlo siempre si me está permitido desarrollar actividades. Porque por ahí, bueno, si el trámite lo tengo que esperar y no puedo hacer nada hasta que venga y me den el resultado, entonces sí lo pongo separado y le pongo el tiempo que necesite. Si puedo desarrollar actividades, lo incluyo. Bueno, después, la otra aclaración que quería hacer respecto al gráfico de nodos, ¿cómo se van numerando los nodos? Los nodos se numeran de izquierda a derecha y de arriba a abajo. De izquierda a derecha y de arriba a abajo. ¿Qué significa esto? Que cuando yo vaya graficando, por supuesto al principio va a ser un desastre, uno más adelante, el otro más atrás, el otro me salió inclinada la flecha para atrás, lo vuelvo a hacer, etcétera, etcétera. Cuando haga el gráfico definitivo, trato de que si tengo que numerar, que los nodos estén uno arribita del otro. ¿Sí? Uno arribita del otro, cosa de que yo al numerar pueda ir verticalmente numerando. Que si no me queda 1, 2 y por allá atrás el 3, el 4, el 5, el 6 y después el 7, el 8, el 9, no. Tienen que ir de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Vamos? Bueno, muy bien. Ahora entonces les voy a dar un ejercicio que se denomina auto nuevo. Se los voy a subir ahora a la plataforma para que ustedes lo tengan, ¿sí? Entonces, fíjense, las actividades todas tienen un nombre con una letra. Tiene una descripción. A su vez, están las predecesoras de la actividad. Es decir, es lo que se hace antes. O sea, para que se logre la actividad B, primero se tiene que haber terminado la actividad A. La C se puede empezar a hacer, también se tiene que haber terminado la actividad A. Por lo tanto, la A no tiene predecesoras. La A es la primera, acá, pongamos así, voy a correr para allá, y acá tengo un... Entonces, la actividad A no la precede nadie, entonces, la actividad A empieza acá. Esta es la actividad A. Bien. La actividad A termina en otro nodo. Entonces, hago todo esto, es la actividad A. Ahora, la A precede a B y a C. Por lo tanto, ¿qué significa esto? B y C, ¿dónde están las formas acá? B y C son dos actividades que continúan a A. Entonces, ahora tengo otro nodo
va a hacer? Profe, ¿no tendría que salir de A hacia C, digamos? Ajá. No. Estaba prestando atención a alguien más y no. No, no tienen que salir porque la A tiene su propio evento de inicio. Entonces, A es toda la flecha. La tarea A es toda la flecha. Ahora, la tarea A precede, como dice acá predecesora, precede a la B, pero también precede a la C. Por lo tanto, la tarea B tiene que surgir del fin de A. Es decir, el nodo este es el fin de A. ¿Sí? La tarea C tiene que surgir del fin de A. Entonces, la A es predecesora de B y de C. ¿Estamos? Bien, ahora fíjense acá. Predecesoras. La C está como predecesora 1, 2, 3 veces. Significa que precede a 3 tareas. ¿Cuáles son las tareas? D, E y F. Por lo tanto, cuando termina C, van a surgir 3 tareas. Vamos a hacerlas así. 3 tareas. Cada una, a su vez, tiene su nodo de fin. Ahí está. Entonces, como C precede a D, E y F, entonces acá van a estar E, E y F. Cada uno tiene su inicio y fin. Cada uno tiene su inicio y fin. Acá vamos a hacer esto para que no se confunda. Y tenemos apenas una parte de la red, todavía falta un poco más. ¿Sí? Entonces, cuando yo vaya armando la red, tengo que fijarme, bueno, tarea inicia, ¿no es cierto? Pero resulta que la tarea cuando inicia no tiene a nadie antes, es predecesora a nadie. Entonces, no es, ella sí es predecesora, pero no tiene a nadie que la preceda. Entonces va al nodo inicial. Nodo inicial de A, nodo final de A. Como A es predecesora de B y de C, el nodo final de A es el nodo inicial de B y de C. ¿Sí? Como C es predecesora de 3 tareas, su nodo final es el nodo inicial de D, E y F. Uno tiene su nodo final. ¿Alguna pregunta? No, profe, mi caso. Muy bien. Entonces, ahora les voy a compartir en la plataforma este ejemplito para que ustedes puedan llevarlo a cabo. Voy a dar unos, no, hasta que termine la clase va a tener que ser, pero en 15 minutos a lo mejor tienen la red armada. Que les va a costar un poquito más va a ser el cuadrito, ¿sí? Entonces vamos haciendo la red. Ahora se los comparto.
Bueno, los dejo descansar un ratito si quieren, si no ya pueden iniciar. Ahí todavía no puse el aviso, pero ya en la plataforma he colocado dos archivos nuevos. Uno que dice como título comienzo del tema programación de proyectos. Ahí está las diapositivas que les mostré, el apunte, que digamos el escrito que les mostré mínimamente, que es una parte nada más, el ejemplo de la red con el desarrollo, nada más que no ha incluido la gráfica de Gantt, pero está la red con la tablita de los tiempos tempranos. Por último, se muestra el ejercicio que tienen para armar la red y para calcular los tiempos por ahora. Luego también activé un apunte, que es el apunte programación de proyectos. Ahí está completo todo lo que vamos a aprender sobre programación de proyectos. Todo se ejemplifica con una red armada, ¿sí? Es una red bastante extensa, muy linda, porque tiene todas las características necesarias para una red. Entonces, si lo pueden ir leyendo mejor, si no, lo vamos a ir desarrollando en clase. A partir de que ustedes me entreguen este ejercicio, les voy a dar otros ejercicios para que vayan practicando, ¿sí? Profe, ¿va a habilitar un link para entregar el ejercicio? Podría ser, o lo podrían subir a donde están los ejercicios resueltos. De todas formas, pueden compartirme la pantalla por acá. Ahí lo vamos viendo entre todos, cómo lo han ido haciendo, ¿sí? Entonces cuenta como trabajo práctico 5. No cuenta como trabajo práctico. Es una ejercitación en clase nada más. Después les voy a compartir el trabajo práctico. Eso, si ustedes desean subirlo, es un archivito sencillo, lo pueden subir. Si no, lo pueden mostrar acá en la clase para aclarar sus dudas, para que veamos las diferencias, porque generalmente para una sucesión de actividades hay interpretaciones diferentes, ¿sí? Entonces puede ser que todos tengan la misma red, dibujada de la misma manera, y puede ser que haya algunas pequeñas diferencias. Entonces es importante que lo veamos entre todos para que se puedan aclarar muchas dudas. ¿Pudieron ver el ejercicio? No, profe, no sé si estoy viendo mal yo. Son dos, eh, teóricamente son dos PDFs con teoría, ¿puede ser? No, sí, uno empieza con la teoría que yo les mostré acá en pantalla, que es lo que explicaba lo que era PERT y CPM nada más, la red sencilla que yo les mandé, y el ejercicio está en la cuarta diapositiva, creo que es, que está todo en el mismo PDF. El siguiente, que es programación de proyectos, que es un archivo bastante largo, Sí. esa es la teoría completa del tema, ¿sí? Lo que ustedes tienen que desarrollar es el ejercicio que está al final del primero de los documentos, que ya le digo cómo se denomina. Comienzo del tema programación de proyectos. Así le he puesto el nombre al archivo donde está el ejercicio. Bien, acá hay algunos que ya lo están terminando, muy bien, ya lo están armando, perfecto. Bien.
Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. Em, Estaba viendo ahí el programa de la materia y todo lo que sería programación lineal, eso ya quedó cerrado en el primer parcial, ¿verdad? Exacto. Terminó ese tema. Perfecto. Faltaría que viésemos esto de programación de proyectos y teoría de decisiones, nada más. Exacto. Quedarían esos dos temas ahora. Perfecto. Muchas gracias, profe. De nada. Bien, ahí Juan me está compartiendo algo. Muy bien. Dice gestión de proyectos y alcanzo a ver como pantalla inicial, digamos, una red de proyecto armada. Muy bien. Primero que nada, esa red ya es diferente a la que nosotros hacemos, ¿sí? Fíjense, hay nodos rectangulares, los cuales pueden ser de esa forma geométrica, no hay ningún problema. Pero fíjense que en las líneas no hay nada, ¿sí? No hay nada en las líneas. ¿Qué significa esto? Que las tareas no están en las líneas. Los proyectos que nosotros vamos a programar tienen que estar las tareas en las líneas. La forma de graficación que nosotros vamos a utilizar es tarea en arco. Esa forma de utilizar la tarea es tarea en nodo. Es decir, que la tarea está especificada en el nodo. Por lo tanto, la tarea se desarrolla en el nodo y la flechita es solo una unión con la tarea que precede o la que sigue, ¿sí? ¿Qué ocurre? Hay mucha diferencia con lo que nosotros vamos a hacer, entonces tengan cuidado con eso. Tiene que ser tarea en arco, no tarea en nodo. Tarea en arco significa que el nombre de la tarea está sobre la línea, la duración de la tarea también está sobre la línea. En el nodo va a haber un número que identifica el nodo. En este caso, fíjense que hay letras que identifican a los nodos. Quiere decir que el nodo tiene la tarea y no es la forma en que nosotros lo vamos a graficar. Nosotros vamos a graficar la tarea en arco. Eso significa que vamos a tener un numerito para el nodo y van a haber otros números, ya lo van a ver más adelante, van a poder poner números dentro del nodo. Pero la tarea está sobre la flecha. Entonces, fíjense cuando vayan a buscar en YouTube, donde ustedes busquen para encontrar nuevas explicaciones, alguna incógnita que se les presente, tienen que fijarse que la tarea esté sobre la flecha. Ahí yo les pedí que armaran, ¿por qué? Porque van a haber situaciones que se van a presentar en las que ustedes no van a saber qué hacer, que tienen que unir dos tareas, ¿sí? No las pueden unir con otra tarea, ¿sí? Entonces, esa situación se denomina situación en la que necesitamos una tarea ficticia. ¿Se acuerdan cuando estábamos con el transporte que faltaban algunas unidades para completar la demanda y entonces teníamos que crear un origen o un destino ficticio? Bueno, acá se crea una tarea ficticia. La tarea ficticia tiene 0 duración, ¿sí? Entonces la utilizamos ¿para qué? Para poder unir dos nodos que no están unidos y que las tareas que llegan a esos nodos tienen que estar unidas. Entonces, es muy importante que desarrollen en clase la ejercitación para que puedan ver todas esas situaciones que se puedan presentar. Profe, esa situación que acaba de decir está en este ejercicio en el que nos dio.
Mire, no recuerdo, posiblemente esté. Me voy a fijar y si está se las explico. Pero creo que no está en este ejercicio específicamente, creo que no. ¿Se puede fijar si es así? Pues me parece que está acá. Bueno, a ver, primero que nada tenemos A que comienza en el instante 0. Muy bien. A está precedida por C y por B. Muy bien. Perdón, precede a C y B. La C precede a esas tres. Son D, E y F. E y F preceden a G. Por lo tanto, desde ese nodo número 5 que me está compartiendo Ariel, tendría a salir la tarea G. La tarea G a su vez se ve como predecesora. A ver, les voy a compartir mi pantalla para que vean lo que yo estoy viendo. Acá estaría entonces el listado de las tareas, ¿cierto? Vamos a ver un poquito esto para acá. Ahí. Entonces tenemos el gráfico que nos dio el compañero. Entonces la tarea A inicia en el nodo 1, muy bien. La tarea A precede a las tareas B y C. Bien, ahí está la situación, perfecto. Entonces dice, B y C están precedidas por A, y C está precediendo a D, E y F, ¿sí? A su vez, D, E y F son las tres predecesoras de G. Pero cuidado, acá la tarea B, ¿sí? No dice que sean predecesoras, perdón, que la B no sea predecesora de D, E y F. Cuidado con eso, ¿sí? Acá el compañero puesto a B unida con una tarea ficticia, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros tenemos dos tareas que nacen de un mismo nodo, como en este caso la C y la B, nacen del nodo 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque las dos son precedidas por la misma tarea. Pero a lo mejor se presenta la situación en que las dos también tienen que preceder a otras tareas, que son las mismas, ¿sí? Supongamos que la C precediera a D y F y la B también precediera a D y F. Acá la B no se ve predecesora de D y F, así que no las precede. Pero de todas formas, nunca dos flechas pueden nacer del mismo nodo y llegar las dos al mismo nodo. De lo que sería dos flechas paralelas acá, ¿sí? Que nacen las dos del mismo nodo y las dos llegan al mismo nodo. Eso no está permitido. Entonces, en el caso en que las dos tareas nacieran del mismo y tuvieran que llegar al mismo, entonces se hace un nodo de fin para una de las dos tareas. En este caso, él le ha puesto el nodo de fin a la tarea B. Entonces ha unido a esos nodos a los que tenía que preceder la tarea B, la tarea C, a los mismos nodos, le ha puesto una tarea ficticia. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Diferenciamos el fin de cada una de las tareas. ¿Por qué? Porque nunca se van a terminar dos tareas exactamente en el mismo instante. Es ponerle un poco de realidad al proyecto, a la red. Entonces, la tarea empieza en 2 y termina en 4, la tarea C tiene duración de un día. Pero la tarea B tiene una duración de 14 días. Entonces los dos tienen distintos instantes de terminación. Pero resulta que las dos tareas tienen que preceder a las mismas. ¿Sí? Entonces, si fuera esa la situación, que no es el caso de este ejercicio, pero si esa situación fuera así,
Entonces tenemos que tener un nodo de inicio común para ambas tareas, pero no pueden tener el mismo nodo de fin, que los dos ya se ve por los tiempos que no van a terminar en el mismo momento. Entonces C tiene su propio nodo de fin, B, por más que tenía que terminar en el mismo porque continúan las mismas tareas, tiene que tener su propio nodo de fin. Una vez que tiene su nodo de fin, unimos con una tarea ficticia el nodo que precede a las tareas que esa tarea debía preceder. Entonces, esa es la razón de ser en la mayoría de los casos de la tarea ficticia. Cuando dos tareas continúan al mismo nodo, preceden al mismo nodo, ¿sí? Entonces no se puede, no está permitido colocar dos flechas en paralelo. Y ya sabemos que dos tareas no pueden terminar las dos en el mismo instante. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos instantes diferentes de terminación. Y como las dos debían llegar al mismo nodo, al nodo en que debían llegar las dos, una de ellas se une con la tarea ficticia. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo creo que no. Profe, ¿puede hacer el gráfico? Así queda bien claro. Bueno, a ver. Vamos a ver. Acá vamos a sacar esto. Lo vamos a dibujar con un Paint. Vamos a dejar esto por acá. Voy a sacar... Ah, bueno, yo lo tenía acá esto ya. Un poquito más allá. Bueno, yo había hecho esto, ¿no es cierto? Había dicho que A empezaba solita, no tenía ninguna predecesora. A era predecesora de B y de C. C a su vez era predecesora de D, E y F. D, E y F son predecesoras de G. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá es donde está la situación. Las tres son predecesoras de G. Entonces, ¿qué pasa? La tarea G va a tener un nodo de inicio y un nodo de fin. Entonces, le voy a poner el nodo de inicio, que es para la tarea G, y el nodo de fin. ¿Qué ocurre? Que estas dos tareas que son D y F, son las dos que también tenían que llegar hasta el nodo de inicio de G porque la preceden. Entonces es ahí donde yo me las voy a arreglar con una dummy. ¿Sí? Entonces fíjense, esta tarea voy a hacer con línea punteada. Entonces tengo un dummy, ¿sí? Fíjense. Esta tarea, que es la tarea D, tenía que iniciar en este nodo la E. Tanto la E como la D tenían que terminar las dos en el nodo inicial de G. ¿Sí? Pero no se puede, no es posible. Está permitido. La tarea E y la tarea F nacen las dos en este mismo nodo y las dos tenían que terminar antes de que inicie G. Por lo tanto, como no está permitido, ¿qué hago? Le pongo un nodo diferenciado de fin a las dos, uno con una tarea ficticia o tarea dummy, al nodo que precede a la tarea G. Con esto entonces solucioné el tema de las predecesoras de la tarea G. Vamos a hacer un poquito más acá. Y vamos a tratar de acercar esto un poquito más acá. Y que nada se me mezcle. A ver si puedo. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué sigue acá. Tarea G. La tarea G está como predecesora de la tarea H. ¿Sí? Entonces, voy a desplazar un poquito para allá. No tengo tanta pantalla. A ver, voy a tratar de achicar un poquito esto. Y entonces dice que la tarea G precede a la tarea H. ¿Sí? Entonces le pongo
nodo fin a la tarea H. Muy bien. Ahora entonces H está como predecesora de I y de J. Fíjense, está dos veces la H, ¿sí? Predecesora de I y de J. Entonces, ¿qué es? Es predecesora de ambas. Por lo tanto, del nodo de fin de H van a surgir dos líneas respecto a I y a J, ¿sí? Le vamos a poner nodo de fin. Entonces acá tenemos I, y acá tenemos J. Bien. Luego dice que las dos I y J, las dos preceden acá. Entonces, ¿qué va a pasar? No podíamos hacerlas llegar a las dos, es decir, yo no podía poner I y J directamente a este nodo. Eso sería un error. Entonces, por suerte, ya les coloqué un nodo de fin a cada una. ¿Y qué voy a hacer? Voy a decidir, a ver, ¿a quién de las dos le pongo la K? Se la puedo poner a la I o se la puedo poner a la J, pero lo importante es que ese nodo tiene que estar unido con el fin de la otra, ¿sí? Entonces, supongamos que yo decido ponerle la tarea K, la pongo a, continuando a J, pero la I tiene que ser también predecesora de la tarea K. Entonces, hago una línea, la voy a segmentar para que quede como una ficticia. Entonces, de esta manera, yo hago que la I preceda a la tarea K y la J también preceda a la tarea K. A precede a la tarea L. Voy achicando un poquito esto. Está para allá. Entonces, tengo un nodo más. Entonces acá voy a hacer la tarea L. ¿Sí? Entonces esta es la tarea L. Ahora la tarea L, dice acá, tiene dos casilleros, o sea que está precediendo a dos tareas. Entonces la M y la N, ¿sí? Por lo tanto, desde el final de la tarea L van a surgir dos tareas. La tarea M y la tarea N. Entonces le voy a poner el final. Y esas dos, la M y la N, con la B, preceden a la tarea O. ¿Sí? La B, la M y la N preceden a la tarea O. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tratar de hacer salir de acá, de alguna de estas, tarea O, por ejemplo, de acá. Entonces ahí le pongo acá estaría la tarea O. ¿Qué pasa? Me olvidé ponerle las letras, M y N. ¿Sí? M y N. Resulta que la M y la N tenían que ser predecesoras del inicio de O, entonces le voy a hacer otra linecita que la voy a entrecortar. Acuérdense que tienen que ser verticales, nunca tiene que ir para atrás. Vieron que casi se me va para atrás a mí con el nodito este que lo puse muy más atrás. ¿Sí? Y resulta que la B tiene su propio fin acá, pero
tiene que llegar hasta antes de la O. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo podría directamente tomar la línea B y ponerla acá antes de la O me conviene hacer una dummy desde la B hasta la O. ¿Qué opinan? Y qué miedo que tienen, no. Tienen que arriesgarse. Hay que hacer un nodo más. No. Esa no sería la solución. A ver qué otra. ¿Se podría unir con la línea punteada de B hasta O directamente? Se podría unir, pero ¿saben qué? Sería incorrecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que ver que la línea punteada va a ser cuando dos tareas empiecen y terminen en los mismos nodos. Ahora veamos. Las que llegan hasta el inicio de O empiezan en este nodo, que son M y N. Pero B inicia en otro nodo. Y ve que terminó antes, ¿no se podría unir a cualquiera que esté más o menos cerca y sigue todo el trayecto? Claro, muy bien. O sea, Para nodo, evitar hacer todo una línea, si ya está, ya terminó y el proyecto sigue. exacto. Acá tenemos que eliminar ese nodo, ¿sí? El nodo donde termina la tarea B hay que eliminarlo. ¿Por qué? Porque ese nodo no me hace falta porque yo ahora voy a hacer una línea directamente que llegue hasta el nodo inicial de O. ¿Sí? Entonces fíjense, toda esta línea representa la tarea B. Toda esa línea representa la tarea B. Tiene nodo inicial y nodo final. Acuérdense que yo les dije que no se relaciona el tiempo, duración de la tarea, con la longitud de la flecha. Es decir, que la flecha puede ser más larga, pero el tiempo puede ser más corto, o puede ser igual de larga que la flecha, no tiene relación, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere la longitud de la flecha? A tratar de lograr las precedencias, ¿sí? Es decir que acá en el gráfico, en la tablita, me dice que a la tarea O la preceden B y M, perdón, y N, B, M y N. Entonces, M y N ya estaban cerquita. Las dos nacían del mismo nodo, pero no podían terminar las dos en el mismo nodo. Entonces, las separé en dos nodos finales, uní con una dummy a la N al inicio de O, y a la B, que estaba indicada desde el principio, que la habíamos dejado cortita como provisoria, la unimos directamente dándole como nodo inicial el fin de A, como nodo final el inicio de O. Bien, ahora vamos a ver los tiempos. A ver si todavía me parece que los perdí acá. A ver acá. Está. Entonces vamos a volver a achicar un poquito. Para que lo tengamos bien justito. O sea, profe, que por un error hay que cambiar todos los números de nodos. Exacto, muy bien. Sí, sí, Ahí, sí. o sea, hay que volver a hacer todos. Exacto. Eso siempre nos puede dar dolor de cabeza. Y si no estuvieran numerados los nodos, Tenemos que numerar nosotros. No, por eso nosotros, pero si no lo dejáramos numerado, ¿no se entiende? O sea, lo que estamos viendo, ¿o para qué lo utilizamos después? Se deben numerar. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver cuáles son las precedencias. Ya van a ver en la clase que viene que ustedes van a ir avanzando por la red para ver los tiempos que se van utilizando y luego tienen que retroceder en la red. Ah, ¿sí? y decimos, bueno, retrocedemos al nodo 2, por ejemplo.
Claro, exactamente. Hay que denominarlo al nodo. Y además, dentro del nodo van a ir especificando los tiempos. Es decir, la tarea A empezó en el nodo 0, en el nodo 1 en el tiempo 0, pero terminó en el nodo 2 en el tiempo 3. ¿Sí? Y la tarea B inició en el tiempo 3, en el nodo 2, pero terminó en el nodo, no sé cuántos son, supongamos en el nodo 15, en el tiempo 25, por decir una cosa así, ¿sí? Entonces, acá dentro del nodo no solamente va a estar el número del nodo, sino que va a estar el tiempo en que se efectúa ese evento, que cada nodo es un evento de inicio o de fin. Entonces, ahora vamos otra vez. Vamos a ponerle los tiempos. Acá la tarea A dura 3, la tarea B dura 14, la tarea C dura 1, la tarea D dura 3, la E dura 1, y se mezcla un poquito porque ya están muy juntitos. La F dura 2, la G dura 1, H dura 1, la I dura 3, la J dura, ¿dónde está? Me perdí. La 2, la K dura 2, la L dura 2, la M dura 4, la N dura 1 y la O tiene una duración de 3, ¿sí? Está el gráfico de red como tiene que ser, ¿sí? Entonces, yo les voy a proponer lo siguiente. Yo les voy a subir un documento, el cual hay otra red para armar. Yo les pido que para la próxima clase, como mínimo, tengan armada la primera red, ¿sí? Así pueden hacer consultas en el foro porque seguramente alguna duda les va a surgir. Y van a haber varios ejercicios. Si quieren, los pueden desarrollar a todos, no hay ningún problema, ¿sí? Hay algunas cositas nuevas que se van a ir incorporando a esos mismos ejercicios. Con lo que saben hasta ahora, ya pueden ir desarrollándolos a todos. ¿Sí? Muy bien, entonces, les dejo, no sé si quieren capturar esta imagen para que la puedan estudiar, la puedan sonar un poquito. Y ya les habilito en el campus el documento próximo que es para la ejercitación. En realidad la vamos a desarrollar en clase, ¿sí? Para la casa, como mínimo, el primer ejercicio, como mínimo. Quieren hacer todos los otros, los hacen, no hay ningún problema. Pues en la clase nos vamos a dedicar a explicarlos. Muy bien, se puede poner el tiempo al lado de cada letra o abajo, no hay ningún problema. Lo importante es que se sepa que corresponde a la actividad de esa flecha. Acá, por ejemplo, en este gráfico que me comparte uno de sus compañeros, la tarea B, un nodo de más. ¿Sí? Tarea B tiene un nodo de más. Está muy bonito. A ver, acá los tres convergen. Claro, ¿ven? Acá no se ha hecho una dummy. Entre la tarea I y J, las dos preceden a la tarea L, creo, ¿no? Bueno, estas dos flechas no pueden estar las dos. Tiene que haber una sola de ellas. No sé cómo era la precedencia, pero acá esta flecha tiene la K, ¿no es cierto? Con el 2. Pero esta flecha no tiene nada. No corresponde a ninguna letra.
Entonces, esta flecha está de más. ¿Por qué? Porque acá no hay ninguna tarea. Si es una dummy, entonces tendría que ir punteada. Yo veo que no es una dummy. Acá, por ejemplo, la M y la N preceden a la O. Acá estaría mal esta flecha, ¿por qué? Porque está diciendo que cuando termina la N, tarea N, cuando termina, se traslada hasta el final del proyecto. Entonces, ¿para qué le hago una flecha si no hay ninguna tarea que hacer? Directamente hubiera hecho esta flecha N hasta el final. Pero no es correcto. En realidad, lo que tiene que hacer la N es trasladarse hasta el inicio de la tarea O. Trasladarse hasta el inicio de la tarea O. Entonces, la N y la M no pueden las dos terminar en el mismo nodo, porque las dos iniciaron en el nodo 12. Entonces, ¿qué hago? Les pongo un fin a la M, otro fin a la N. Desde la N hago una dummy hasta el inicio de O. Entonces ahí hay varias flechitas de más. Fíjense, desde la 4 al 7, del 6 al 7. Esas son tareas. Están indicadas como tareas. En realidad no son tareas, pero tampoco son dummies. Muy bien, bueno. Después le faltan los numeritos. Acuérdense que se numeran de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Así que después los hacemos bien. No, muy bien, entonces los voy a dejar. Recuerden, por lo menos el primer ejercicio, si pueden los otros mejor. Y ya la clase que viene seguimos con el desarrollo de los tiempos de la red de proyectos. ¿Sí? Bueno, muy bien, que tengan una buena tarde. Nos Profe, vemos una el última jueves. pregunta. Dígame. Como lo hizo el gráfico usted, M y N no iría al revés, o sea, el tiempo más corto del que va primero, ¿no? No, eso es indiferente. O sea, Ah, lo no hay problema. importante acá, claro, es que los dos converjan, lleguen al inicio de la tarea a la que preceden. Entonces no importa si está una primero o la otra después, lo importante es que las dos lleguen antes de que inicie la O. En cualquiera de los casos, eso, no hay drama entonces. En cualquiera de los casos no hay drama. Generalmente es bueno tener un orden del abecedario, digamos, como para ubicarse con las letras. Pero con respecto a los tiempos, no es necesario poner la de arriba más alta que la de abajo. No hay problema con eso. Profe, para cerrar, ¿sería entonces que nos va a subir otro ejercicio más Ahora lo voy a permitir que se vea el campus. Ajá. Ahí ese archivo lo he denominado ejercitación inicial, CPM ejercitación inicial. Así que ya nomás se los habilito en el campus y así lo tienen. ¿Y eso lo subimos como trabajo práctico, profe? Perdón la pregunta. No, háganlo y cuando estemos en clase me lo muestran. Ah, Para perfecto. que aclaren dudas. Gracias, profe. Nada. Bueno, buenas tardes a todos, que estén bien. Buenas tardes y que descansen, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Igualmente, gracias. Hasta pronto.